El mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco porque tú nos das la oportunidad de poder volver a escudriñar la palabra juntos. Te pido, Señor, que tú nos ayudes para que cada día, Señor, tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Te adoro, te alabo y te bendigo y te glorifico y te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Te pido que el poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros y que podamos aprender más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo número 12. Romanos 12, y vamos a leer desde el versículo número 9 hasta el 16. Hebreos 12, 9 al 16 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amad los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué hermoso es que el Señor en su palabra nos dejó para que nosotros podamos tener nuestras relaciones interpersonales aquí en el mundo. Necesitamos amigos, necesitamos compañeros y sobre todo compañeros de la fe que tengan el mismo ideal de nosotros. ¿Cuál es nuestro ideal? Llegar a la eternidad viviendo con el Señor. Ese es nuestro ideal, estar con Él para siempre. Si tienen otros ideales, sería mejor que vayan y mediten lo que dice la palabra del Señor, para que vean que el único ideal que nosotros debemos tener es vivir para el Señor aquí en la tierra y esperar que Él venga por nosotros y vivir con Él por toda la eternidad. Recuerde que Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo como sacrificio por nuestros pecados. El amor es más que solo palabras, es acción. Como creyentes somos llamados a expresar nuestro amor de una manera práctica. Si el amor de Dios está actuando en nosotros, no vamos a insistir en nuestros propios derechos, sino que preferiremos las necesidades de los demás. Mostraremos nuestro amor hacia otros en la manera como reaccionamos con lo que nos tratan mal. En vez de enojarnos, vamos a orar por los que nos hieren o nos persiguen y a responder con amor. Especialmente me llama la atención cuando habla y nos dice: amad los unos a los otros, en el versículo número 10, con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Recuerde que se conoce que el amor tiene tres dimensiones, ¿no? El amor eros, el amor ágape y el amor fileos o filial. El amor eros es ese, como pudiéramos decir, ese amor bruto, ese amor animal que solamente es atraído por el sexo opuesto. Ese es el amor eros. El amor filial es el amor que debemos desarrollar entre los hermanos, entre las hermanas, siempre dando lugar, como dice la palabra, de preferencia a ellos primero antes que uno. Que la gente conozca que Dios está cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, y que estamos dando apertura a que el Espíritu Santo nos dirija y vaya cambiando nuestras actitudes. Eso es lo hermoso de la vida cristiana, el cambio. Aleluya. Vale la pena cambiar. Imagínese ser una persona agria toda la vida, una persona que siempre está enojado por todo. No valdría la pena ni siquiera mencionarlo, menos vivirlo. Pero hay el amor ágape. Ese amor
que va aún hasta el sacrificio. Y ese es el amor que nosotros debemos desarrollar para Dios y para los demás también. Ir hasta el sacrificio por un hermano, por una hermana, wow, tremendo, va a valer la pena. Porque ahí estamos mostrando ese amor que tenemos, ¿no? Y sobre, como nos dice, pues amados con amor fraternal, o sea, que entre la familia se desarrolla un tipo de amor que es inquebrantable, que no se puede borrar, que no se puede cambiar con otras cosas. Entonces el papá sigue siendo papá toda la vida, la mamá es mamá toda la vida, los hijos son hijos toda la vida, y entre los padres y los hijos deben crear un ambiente propicio, un ambiente sano, para que no se rompa ninguna comunicación por un malentendido o posiblemente por un ataque del enemigo que trata de desunir al hogar, desunir a las familias, desunir a la gente para que cada cual viva una vida solitaria. Pero eso nosotros no tenemos que permitir, porque gracias al Señor tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la compañía de nuestro Señor Jesús, siempre está con nosotros y esto nos llena nuestros corazones de entusiasmo. Así es que tenemos que aprender a dar el amor, pero que sea amor del bueno, amor sencillo, amor humilde, sin ningún compromiso. Y que aprendamos a desarrollar todo esto. Siguiendo en la misma línea de consejo de la palabra, en Romanos número 14, del versículo 13 al 18, también nos dan una recomendación. Veamos qué nos dice la palabra. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de los cielos, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hermanos. Porque había un cierto, como decirle, ciertas enseñanzas que la gente estaba recibiendo, tanto los judíos como los gentiles, donde pues usted sabe que hay cantidad de prohibiciones dentro de la ley judaica, y ya siendo gentiles ellos seguían practicando todo lo mismo, pero si practicaban y comían de que para ellos no era pecado, nosotros no podemos criticarles o juzgarles diciendo, oh, si come camarón, eso es pecado. Si come pescado al horno, eso es pecado. Si come carne de una vaca, esto es malo, no se tiene que comer. Entonces uno tiene que, sobre todas las cosas, sobreponer el amor que nosotros tenemos que desarrollar para no criticar ni juzgar a los hermanos. Si ellos comen, será su problema, darán cuenta al Señor. Pero nosotros tenemos que entender claramente que dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y Pablo menciona más adelante, en 1 Timoteo dice que en los postreros tiempos se levantarán maestros que enseñarán a otros a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias le agradezcan al Señor y participen de eso. Y no era pecado, pero para unos sí era pecado. Entonces debemos nosotros sobreponer a ese criterio, a lo que nosotros vemos, con el amor fraternal. Y de hecho, la palabra de Dios nos da un consejo sabio. Vayamos al libro del Salmo 119. Y aquí encontramos un consejo muy sabio de parte del Señor para ir desarrollando justamente este tipo de amor. Salmo 19,
Salmo 119, versículo 9 al 16. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Este es el consejo sabio de parte del Señor, para que nosotros estemos meditando en la palabra del Señor. A ver, cuando se levante algún problema en la iglesia o en un grupo de hermanos o hermanas, vayamos a la palabra, vayamos y escudriñemos qué dice la palabra en tal situación y de ahí poder sacar el correcto consejo, de ahí poder decir o juzgar con autoridad, con criterio bueno y darle la honra a Dios y luego pues poner todas las cosas en orden. Dios lo hace así y nosotros tenemos que estar siempre meditando en los mandamientos del Señor. ¿Qué es los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual a este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se encierra la ley y los profetas. Cuán importante es desarrollar este mandamiento. No es cualquier cosa. Yo como pastor quiero que todos se lleven, pero no es así el caso. No todos se caen bien. Pero podemos desarrollar no una amistad que llegue ya a intimarse, sí, pero un compañerismo. A la final estamos todos caminando hacia donde queremos llegar. Todos nosotros tenemos esa ilusión, ese entusiasmo de estar con el Señor para siempre. Y de ahí que nosotros tenemos que ayudar a los demás. Si vemos a algún hermano que está caído, hay que restaurarle. Dicen las malas lenguas que la iglesia o los cristianos somos el ejército número 1 en matar a sus heridos. Porque si hay un hermano o una hermana que está herida, vienen los otros y de una sola vez le matan, hablando cosas que no son, hablando o levantando calumnias, levantando chismes en medio de la congregación, cosa que está prohibido de parte del Señor. Hay gente que se preocupa más que se tapen la cabeza con velo, que no coman cosas que están ahí prohibidas en la ley, pero no les importa en cambio hablar mal del hermano. En cierta ocasión yo decía, cuando alguien de estas hermanitas se muera va a necesitar 2 cajas, una para ella y otra para la lengua, que mide muchos kilómetros. Ese día, olvídese, se enojaron, pero es la verdad. O sea, hay gente que critica, que calumnia, que emplea mal su lengua, cuando el Señor nos pide que nosotros aprendamos a bendecir, como nos dice la palabra, ¿no? En Romanos 12 dice que tenemos que aprender a bendecir a los que nos maldicen inclusive, y a desearles bien a todos. Hermanos, tenemos que tomar la palabra, ponerla por obra y todo nos va a ir bien. El Señor nos llamó a paz, a forjar la paz, y nosotros tenemos que ser parte de este movimiento de paz. Y uno debe aprender a ser discreto. No hacerse de la vista gorda, que es otra cosa, sino ser discreto. La discreción es muy buena. Hay veces que la gente no quiere conversar de algún problema que está atravesando, pero la persona ya puede estar pensando otras cosas, ya puede estar analizando, no vino al culto porque a lo mejor se fue con estos muchachos o que estas muchachas se fueron a tal parte, ya asumen qué es lo que puede estar pasando.
Y uno debe tener el consejo práctico de la palabra del Señor y aprender a ser discreto. Habla de discreción. Imagínense cuántos casos yo he podido conocer y gracias a Dios también resolverlos. Pero se necesitó oración, se necesitó cambio y sobre todo el deseo de hacerlo, el deseo de cumplirlo. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo número 2, y leamos del versículo número 1 hasta el 11. La palabra nos dice aquí: Hijo mío, si recibieses mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Entonces uno tiene que ser muy discreto. Me acuerdo en una ocasión, ya ve que a veces por el apuro uno se olvida de levantarse, como le conocen, el cierre del pantalón. Y en una ocasión un hermano predicador justamente estaba de esa manera y estaba predicando y era muy efusivo y se movía y saltaba y pues imagínense, todas las hermanas estaban que ya pueden ir en el cielo. Y entonces, ¿y cómo hacemos si estaba en la mitad de la predicación? Y estaba predicando bien y bueno, todo el ambiente estaba ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, el ujier encargado en esa oportunidad, encargado de ahí del altar, se acercó y me dice: pastor, mire esto, el hermano se ha olvidado de levantar el cierre, ¿y ahora qué hago? Le digo: tranquilo, simplemente acérquese y dígale con mucha discreción, así sin hacer notar nada. Y se acercó y le habló al oído. El hermanito bajó del altar, fue un ratito tras las cortinas y en menos de un minuto estuvo allá y dijo: perdón hermanos, no explicó la razón, nada, pero ya, y seguimos adelante. Y yo, como que nada hubiera pasado, me quedé bien tranquilo. No sé si la reacción de todos los demás fue la misma que yo, pero uno tiene que ser discreto y por qué avergonzar a las personas. Otro hermano, me acuerdo también que había una hermana que se hacía ¿cómo les llaman? Un chongo aquí con el pelo, y decía: ay, esta hermanita, uno ya ni sabe si está de entrada o está de salida, porque con sus pelos, su chongo. Hermanos, eso es parte de la educación y tenemos que cuidarnos de lo que estamos hablando, porque sin querer estamos hiriendo la sensibilidad de los hermanos. Y eso puede ser motivo que ya digan: no, ya no voy a regresar nunca más a esta iglesia, o ya no regreso nunca a la iglesia y me olvido de todo. Uno tiene que aprender a ser discreto en todas las cosas. Es parte de la sabiduría, la discreción. Es parte de la sabiduría. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar este amor fraternal. Siempre debemos entender o hacer como alguien dijo: para poder razonar o para poder entender cómo está pasando el hermano o la hermana, tenemos que ponernos en su lugar. ¿Qué haría usted en su lugar? ¿Qué pasaría usted si usted sería el acusado, no el acusador? Y ahí sí que todo cambia.
Porque cuando la persona es acusador, quiere castigo ya, pero cuando es acusado, quiere perdón. Y lo que uno tiene que aprender a hacer discreto, actuar con amor. ¿Qué es lo que pasó con el Señor Jesús justamente en el libro de Marcos? Cuando vino esta mujer con su alabastro de aceite para ungirle al Señor. Veamos en Marcos, capítulo número 14. Ella lo hizo con un amor, pero súper. Imagínese, ¿quién no lo haría? Teniendo la manera, teniendo la forma, reconociendo que el Señor es todo para nuestras vidas, ¿cómo no lo vamos a hacer? Marcos 14, del 1 al 9 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí esta mujer nos da a nosotros un ejemplo para proceder con amor. Y la contestación del Señor también con amor. Imagínese que ahora la gente empieza a criticar, murmurar cuando usted hace un regalo a alguien, cuando usted hace un bien a alguien, enseguida empieza a murmurar, pero ¿cómo? Imagínense, en este tiempo dijeron ellos, pero ¿cómo? ¡Qué desperdicio! ¿Y qué tal? Aquí yo me pongo a pensar esto. Pensemos un momentito. Y que quizás, pongamos, no le ungían al Señor, sino a ellos. ¿Hubieran criticado? Seguro que no. ¿Hubieran hablado mal? De ninguna manera. Pero como no era para ellos, era para el Señor, se enojaron y criticaron. ¿Qué es lo que le movió a esta mujer a hacer esto? El amor. El agradecimiento que tenían en su corazón para el Señor. Eso es lo que le movió a ella. ¿Qué otra cosa le puede mover a uno? Imagínense, dijeron, qué desperdicio, porque dice que vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro y de mucho precio. Y era parte de la herencia de la época. En ese tiempo las mujeres guardaban esos alabastros, esos botellitas de perfume, y era su herencia, era lo que les tenía, era, digamos, su respaldo económico para, en los casos de emergencia, poder vender ese aceite y poder mantenerse. Esta mujer lo hizo simple y llanamente con amor y por amor. Nosotros también debemos pedirle al Señor que nos ayude también a reconocer cuando alguien no se porta bien con uno, sino que cuando alguien está ahí, por ejemplo, cumpliendo años, darle una tarjeta, darle un abrazo, un reconocimiento, se graduó, en fin, hay muchas cosas que pueden suceder. Y uno puede, con toda libertad y con toda autoridad, demostrar el amor que Dios le ha puesto en el corazón para eso. Recuerde que tenemos que aprender a amarnos unos con otros y testificar de Cristo sobre todas las cosas, es importante.
Eso, hablar del Señor para otras personas, es lo que motiva justamente es el amor. En el libro de Hechos, capítulo número 10, recuerde que este capítulo es donde un ángel le habló a Cornelio, y Cornelio le mandó a llamar a Pedro, y Pedro vino a la casa de Cornelio y les comenzó a predicar el Evangelio. En el versículo número 34 de Hechos 10 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ese es el amor que nosotros tenemos que desarrollar, el amor hacia los demás, a que no conocen al Señor. Qué triste es que ellos, ya sea por ignorancia o por terquedad, no han recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador y están expuestos a la condenación eterna. Y parte del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones es hablarles del Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Nosotros tenemos que cultivar también la amistad entre todos los hermanos y hermanas, porque nuestra mente ha sido cambiada, nuestra mente ha sido renovada. Eso nos dice en Romanos capítulo número 12. Romanos 12, el versículo 1 al 5 dice: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces nosotros tenemos este privilegio de permanecer y de pertenecer a la familia de Dios. Así es que nosotros tenemos que agradecerle al Señor por esa bendición tan preciosa y hermosa que nos ha dado. Y como hijos del Señor tenemos que aprender a vivir de una manera que siempre le agrade a Dios. En Primera Tesalonicenses, capítulo número 4, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más.
porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, si el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Así es que vamos a pedirle a Dios que ese amor hacia los demás, ese amor al prójimo, vaya en aumento. Deje que el Espíritu Santo examine su función en la comunión con los creyentes. Quizás en medio de todos ellos hay alguna persona que habló mal de usted, le criticó, le juzgó o se enteró que él está hablando mal, pero es el momento que usted que perdone y restaure. Es lo importante que el Señor nos manda a nosotros. Como dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerando a vosotros mismos, ahora que están siendo juzgados, no sea que tú un día seas juzgado. Nosotros siempre tenemos que aprender a seguir las instrucciones del Señor y amarnos los unos a los otros con amor fraternal. Recuerde, Dios nos manda esto y tenemos que aprender a desarrollarlo. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradezco por tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo tuyo. Y te pido que cada día tú nos ayudes a vivir en comunión unos con otros, a darte el honor, la gloria y la alabanza, y también, Señor, dale el honor al que se merece. Ayúdanos siempre a amar al prójimo, no menospreciar por raza, por color de su piel, ni por nada, sino que nosotros siempre debemos tener esto en mente. Si tienen a Jesús como Señor y Cristo, Él también es mi hermano. Gracias te doy, mi Señor, porque tu palabra es bien clarita y te doy todo el honor y toda la gloria que tú nos hablas cada oportunidad. Recibe todo el honor que te corresponde y ayúdanos a desarrollar este amor filial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ya sabe, por favor, comparte este video con sus familiares, con sus amigos y con sus hermanos también de la iglesia. Sé que les va a ser de mucha bendición esta palabra. Y recuerde, vamos a amarnos unos a otros. Que Dios les bendiga. Amén.